Catalina tenía apenas 17 años cuando su propio padre la vendió por una moneda de oro en el mercado de esclavos de Cartagena de Indias. Pero lo que ninguno de los hombres que la miraron con ojos hambrientos aquella tarde calurosa de 1743 podría haber imaginado jamás es que la sangre que corría por las venas de esa muchacha de piel canela y ojos color miel no era la sangre de una simple esclava destinada a los campos de caña o a la cocina de alguna hacienda, olvidada en las montañas, sino la sangre real de los condes de Monterroso, una de las familias más poderosas de toda España, porque Catalina era en realidad el fruto prohibido de una noche de pasión entre el conde don Fernando de Monterroso y una mulata libre llamada Esperanza, una mujer de extraordinaria belleza que había trabajado como costurera en la casa principal de la hacienda San Miguel del Olvido, antes de que el escándalo de su embarazo la obligara a huir hacia las sombras de la ciudad portuaria, donde crió a su hija en secreto durante 16 años hasta que la fiebre amarilla se la llevó dejando a Catalina en manos de un padrastro cruel y bebedor que no tardó ni una semana en arrastrarla hasta el mercado de carne humana para cambiarla por suficiente dinero como para pagar sus deudas de juego. Aquel día, entre el hedor a sudor y miedo que emanaba de los cuerpos encadenados expuestos bajo el sol implacable del Caribe, fue don Rodrigo Maldonado y Esquivel, el hacendado más temido de toda la región del Magdalena, quien detuvo su mirada en los ojos desafiantes de Catalina, y algo en la forma en que ella lo miró de vuelta, sin bajar la cabeza como hacían las otras esclavas. Algo en el porte aristocrático que emergía de su cuerpo, a pesar de los harapos que la cubrían, despertó en él no solo el deseo animal que sentía por las mujeres jóvenes, sino también una curiosidad perversa que lo llevó a pagar esa única moneda de oro, sabiendo que había conseguido mucho más de lo que el vendedor imaginaba. Lo que don Rodrigo no sabía, lo que nadie en ese mercado maldito podía saber mientras las cadenas cambiaban de manos y Catalina era marcada con el hierro candente de la hacienda San Miguel del Olvido, es que el destino había tejido un plan mucho más cruel y poético de lo que cualquier mente humana podría haber tramado, porque esa hacienda a la que Catalina estaba siendo llevada encadenada en la parte trasera de una carreta tirada por bueyes, no era otra que la misma tierra donde había nacido, en secreto, la misma tierra que su verdadero padre, el conde don Fernando de Monterroso, había vendido a don Rodrigo 20 años atrás, antes de regresar a España para casarse con una mujer de su clase y olvidar para siempre el pecado de su juventud en las colonias. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, suscríbete ahora a Venganza Colonial, porque lo que está a punto de revelarse hará que tu sangre hierva de indignación. Comenta aquí abajo. ¿Qué harías tú si descubrieras que fuiste vendida a la misma tierra donde debiste haber nacido como heredera? Dale like y activa la campanita para no perderte ni un segundo de esta venganza épica. La carreta atravesó las puertas de hierro forjado de la hacienda San Miguel del Olvido justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas andinas, tiñendo de sangre el cielo y proyectando sombras largas y amenazantes sobre los interminables campos de caña de azúcar que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y Catalina, con las muñecas en carne viva por el roce de los grilletes de hierro que había llevado durante los 3 días de viaje desde Cartagena, sintió un escalofrío recorrer su espalda que no tenía nada que ver con el frío de la tarde que descendía sobre las tierras altas, sino con algo mucho más profundo y primordial, como si su alma reconociera ese lugar, aunque sus ojos lo vieran por primera vez, como si cada piedra de esos muros blanqueados y cada árbol de mango en el patio principal
le susurrara secretos que su mente consciente no podía descifrar, pero que su sangre comprendía con una claridad aterradora. Don Rodrigo cabalgaba adelante en su magnífico caballo negro, sin voltear ni una sola vez a mirar su nueva adquisición, porque para él Catalina no era más que otra pieza de propiedad, otra herramienta de trabajo o de placer según decidiera más tarde. Pero lo que el arrogante hacendado no sabía mientras desmontaba frente a la escalinata principal de la Casa Grande y arrojaba las riendas a un esclavo que corrió a recibirlas, es que había traído a su hacienda no a una víctima sumisa, sino a una tormenta envuelta en piel de mujer, una fuerza de la naturaleza que estaba destinada a desatar el caos sobre todo lo que él había construido con sangre y látigo durante las últimas 2 décadas. La señora Isabela de Guzmán y Pardo, esposa legítima de don Rodrigo, observaba desde la ventana del segundo piso de la casa principal con sus ojos grises llenos de una mezcla venenosa de curiosidad y desprecio, porque había aprendido durante sus 15 años de matrimonio con ese hombre brutal, que cada vez que él regresaba de Cartagena traía consigo no solo mercancías y provisiones, sino también alguna esclava joven que despertaba su interés carnal, mujeres que duraban en su favor apenas unas semanas o meses antes de ser enviadas a los campos o a las cocinas, una vez que su novedad se desvanecía y don Rodrigo buscaba carne fresca para saciar apetitos que Isabela había dejado de intentar satisfacer hacía ya muchos años, resignada a su papel de esposa legítima cuya única función real era mantener las apariencias ante la sociedad colonial y administrar la casa con mano de hierro, mientras su esposo saciaba sus deseos con las mujeres que consideraba su propiedad absoluta. Isabela era una mujer de 42 años, que había sido hermosa en su juventud, cuando llegó desde Sevilla como novia virgen de 18 años, llena de ilusiones sobre su vida en el Nuevo Mundo, al lado del apuesto oficial del ejército español, que era don Rodrigo en aquellos tiempos, pero el clima implacable de las tierras bajas, los 5 embarazos que terminaron en abortos espontáneos, dejándola estéril y amargada, y sobre todo el descubrimiento de la verdadera naturaleza sádica y lujuriosa de su marido, habían convertido esa belleza sevillana en una máscara pálida de resentimiento contenido, en una mujer que había aprendido a sobrevivir congelando su corazón y encontrando pequeñas satisfacciones crueles en ejercer poder absoluto sobre las esclavas de la casa, especialmente sobre aquellas que despertaban el interés de su marido. Cuando Catalina fue bajada de la carreta por el capataz Esteban Morales, un mulato libre de complexión gigantesca que había ganado su libertad después de salvarle la vida a don Rodrigo durante una revuelta de esclavos 10 años atrás, pero que había elegido quedarse en la hacienda como el brazo ejecutor de la violencia del hacendado, a cambio de un salario generoso y la autoridad para hacer lo que quisiera con los esclavos bajo su mando, la joven sintió por primera vez desde que había sido vendida algo parecido al verdadero terror, porque los ojos de Esteban la recorrieron de arriba abajo con una lujuria tan abierta y obscena que era como ser desnudada en público. Y cuando sus enormes manos la sujetaron del brazo para conducirla hacia los barracones de esclavos ubicados detrás de la casa principal, Catalina pudo sentir la fuerza brutal en esos dedos que la apretaban con más intensidad de la necesaria, enviándole un mensaje claro de que aquí, en esta hacienda perdida en las montañas, ella no tenía ningún derecho, ninguna protección, ninguna esperanza más allá de la voluntad caprichosa de los hombres que ahora la poseían en cuerpo y alma, según las leyes de Dios y del rey, que permitían esa abominación disfrazada de orden colonial. Esteban Morales era conocido en toda la región como el Toro,
no solo por su tamaño impresionante, sino por su temperamento explosivo y su afición a violar a las esclavas más jóvenes y hermosas antes de que don Rodrigo tuviera oportunidad de reclamarlas para sí, un privilegio no oficial que el hacendado toleraba siempre y cuando Esteban mantuviera la disciplina férrea en los campos de caña y se asegurara de que las cuotas de producción se cumplieran sin importar cuántos latigazos o muertes fueran necesarias para lograrlo. Los barracones de esclavos de la hacienda San Miguel del Olvido eran estructuras largas y bajas, construidas con madera tosca y techos de paja, divididas por sexos y con condiciones que apenas alcanzaban el nivel de los establos, donde se guardaban los caballos de pura sangre de don Rodrigo, porque para el hacendado el valor de un esclavo era puramente funcional, y mantenerlos vivos y lo suficientemente sanos para trabajar era la única consideración que merecían, sin desperdiciar recursos en comodidades que pudieran hacer sus vidas menos miserables de lo que él consideraba apropiado para mantenerlos sumisos y quebrar cualquier espíritu de rebelión antes de que pudiera germinar. Cuando Esteban empujó a Catalina dentro del barracón de mujeres, el olor a sudor rancio, orina y enfermedad golpeó sus sentidos con tal fuerza que tuvo que contener las náuseas, y en la penumbra iluminada apenas por las rendijas entre las tablas de madera, pudo distinguir las figuras de al menos 30 mujeres de diferentes edades, desde niñas de apenas 12 o 13 años hasta ancianas encorvadas que seguían siendo obligadas a trabajar hasta que literalmente cayeran muertas en los campos, todas, ellas volteando a mirar a la recién llegada con expresiones que iban desde la curiosidad apagada hasta la compasión resignada de quienes ya habían vivido lo suficiente en ese infierno como para saber exactamente qué futuro le esperaba a cualquier mujer joven y hermosa que entrara por esas puertas. Pero entre todas esas miradas había una que brillaba con una intensidad diferente, una chispa de algo que Catalina no podía identificar completamente, pero que se sentía como reconocimiento, como si esos ojos oscuros que la observaban desde el rincón más alejado del barracón pudieran ver a través de su piel y sus huesos hasta el centro mismo de quién era ella realmente. Y esa mirada pertenecía a una mujer de aproximadamente 60 años llamada Juana, quien había sido la partera personal de la difunta madre de Catalina Esperanza durante el embarazo secreto que había ocurrido en esta misma hacienda 17 años atrás. Una mujer que había ayudado a traer a Catalina al mundo en una cabaña escondida en las montañas y que había guardado ese secreto durante casi 2 décadas, creyendo que la niña y su madre habían escapado para siempre hacia una vida mejor en Cartagena, sin imaginar jamás que el destino cruel traería a esa misma niña de vuelta a la hacienda convertida en esclava, vendida y encadenada, regresando al lugar de su nacimiento, no como la heredera legítima que su sangre decretaba, sino como la propiedad de un hombre que no tenía idea de que la muchacha que había comprado por una moneda de oro era en realidad la sobrina de su propia esposa, porque Esperanza, la madre mulata de Catalina, había sido el fruto de una aventura secreta entre el padre de la señora Isabela y una esclava doméstica en Sevilla, haciendo que Catalina llevara en sus venas la sangre de los condes de 1900 Monterroso por parte de padre y la sangre de los Guzmán por parte de madre, una doble herencia aristocrática que debería haberla colocado en los salones de baile de Madrid, pero que en cambio la había arrojado a los barracones de esclavos de la hacienda maldita donde toda su tragedia familiar había comenzado. ¿Puedes creer la ironía cruel del destino? Catalina está de vuelta en la tierra donde nació, pero como esclava del hombre que compró las tierras de su verdadero padre.
Suscríbete a Venganza Colonial ahora mismo y comenta desde qué ciudad y país estás viendo esta historia. Porque esta comunidad que desenterra los secretos más oscuros de la época colonial necesita saber que estás aquí con nosotros. ¿Qué crees que pasará cuando Juana reconozca quién es realmente Catalina? Comenta tu teoría. La primera noche de Catalina en los barracones de la hacienda San Miguel del Olvido transcurrió en una vigilia torturada donde el sueño era imposible no solo por la dureza del piso de tierra apisonada, donde tuvo que acostarse sin siquiera una manta para cubrirse del frío de la montaña, ni por los sonidos de toses, gemidos y llantos ahogados que llenaban la oscuridad pestilente de ese encierro colectivo, sino principalmente porque podía sentir los ojos de la anciana Juana clavados en ella con una intensidad que traspasaba las sombras. Una mirada que contenía algo más que simple curiosidad o compasión, algo que se sentía como reconocimiento y quizás incluso como horror ante un descubrimiento que desafiaba toda lógica y toda probabilidad. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre las grietas de las paredes de madera y el sonido ensordecedor de la campana que marcaba el inicio de la jornada laboral, resonó por toda la hacienda como un llamado del infierno mismo. Catalina se incorporó con los músculos adoloridos y el espíritu quebrado por la realidad de que esto no había sido una pesadilla de la cual podría despertar, sino su nueva existencia, una vida de esclavitud de la cual no había escape visible en el Minenlebischen horizonte. Pero antes de que pudiera siquiera procesar completamente el terror de esa comprensión, sintió una mano arrugada, pero sorprendentemente fuerte, sujetarla del brazo y tirar de ella hacia el rincón más alejado del barracón, mientras las demás mujeres comenzaban a salir en fila hacia el patio donde el capataz Esteban ya las esperaba con su látigo enrollado en la mano y esa sonrisa cruel que prometía dolor para cualquiera que se moviera demasiado lento o lo mirara de forma incorrecta. Juana arrastró a Catalina detrás de una pila de sacos de yute viejos que servían como las únicas pertenencias que los esclavos podían tener. Y con sus ojos nublados por las cataratas pero aún penetrantes, clavados en el rostro de la joven, le susurró con voz temblorosa pero urgente una pregunta que heló la sangre de Catalina hasta los huesos. «Tu madre se llamaba Esperanza, ¿verdad?» Esperanza la costurera que tenía una marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la oreja izquierda y cantaba canciones yoruba mientras trabajaba. Y ante la expresión de shock absoluto en el rostro de Catalina, ante la forma en que sus ojos color miel se abrieron desmesuradamente y su boca se abrió sin que saliera sonido alguno, porque las palabras se habían atascado en su garganta, junto con el aire que de repente parecía imposible de respirar, Juana supo con certeza total que no se había equivocado, que la muchacha que estaba frente a ella era efectivamente la niña que había ayudado a nacer en 1900, secreto 17 años atrás, en una cabaña escondida entre los cafetales de la montaña, la hija prohibida del conde don Fernando de Monterroso y su amante mulata Esperanza, la criatura inocente que había llegado al mundo llorando con fuerza bajo una tormenta eléctrica que había iluminado el cielo, como si los mismos cielos protestaran contra la injusticia de que esa niña naciera en la sombra y el secreto, cuando por derecho de sangre debería haber sido recibida en palacios con trompetas y celebraciones. Juana había sido la única testigo de ese nacimiento, además de la madre aterrorizada, porque Esperanza había confiado en ella para mantener el secreto, sabiendo que si alguien descubría que estaba embarazada del hijo del amo, tanto ella como la criatura serían eliminadas sin piedad, para borrar cualquier evidencia del escándalo que podría arruinar la reputación del conde que ya estaba comprometido en matrimonio con una noble de Madrid.
La anciana le contó a Catalina en susurros apresurados, consciente de que tenían apenas minutos antes de que Esteban viniera a buscar a cualquier rezagada con violencia, cómo Esperanza había huido de la hacienda apenas 3 semanas después de dar a luz, llevando consigo a la bebé envuelta en trapos y con solo las monedas que había logrado ahorrar durante años de trabajo, desapareciendo en la noche sin dejar rastro y dejando a Juana creyendo durante casi 2 décadas que madre e hija habían logrado construir una vida libre en algún lugar lejos de las garras del sistema colonial que las habría destruido si hubieran permanecido. Pero ahora, viendo a Catalina de pie frente a ella con grilletes en los tobillos y la marca reciente de la hacienda quemada en su hombro derecho, Juana comprendió que el destino había sido mucho más cruel de lo que podría haber imaginado, que Esperanza evidentemente había muerto dejando a su hija vulnerable ante los depredadores humanos que poblaban las ciudades portuarias, y que algún giro macabro del destino había traído a esa niña de vuelta exactamente al lugar del cual su madre había intentado salvarla con tanta desesperación. Lo que Juana sabía y Catalina aún no comprendía completamente era que la situación era aún más compleja y peligrosa de lo que aparentaba en la superficie, porque la anciana había sido también confidente de secretos mucho más oscuros que involucraban a la señora Isabela. Secretos que conectaban a todas estas personas en una red de parentesco oculto y vergüenza familiar que, si saliera a la luz, podría destruir no solo reputaciones, sino vidas enteras. Esa misma mañana, mientras Catalina era asignada a trabajar en las cocinas de la casa principal bajo la supervisión directa de Rufina, una esclava doméstica de 50 años que servía como cocinera jefe y que gobernaba ese dominio con autoridad absoluta otorgada por la señora Isabela, la joven tuvo su primer encuentro cara a cara con la esposa legítima del hacendado, y fue un encuentro que confirmó todos los temores que había albergado desde que vio esos ojos grises observándola desde la ventana el día anterior. La señora Isabela descendió a las cocinas poco después del desayuno, algo que aparentemente era inusual según los susurros nerviosos de las otras esclavas domésticas, porque la señora raramente se dignaba a pisar ese espacio, considerándolo demasiado común para su presencia. Pero ese día tenía un propósito específico, y ese propósito era examinar de cerca a la nueva adquisición de su marido, medir la amenaza que representaba y dejar absolutamente claro desde el primer momento quién mandaba realmente en esa casa, más allá de las ilusiones de poder masculino que don Rodrigo pudiera albergar. Isabela se acercó a Catalina con pasos medidos y deliberados, su vestido de seda azul marino susurrando contra el piso de piedra de la cocina, y sin previo aviso levantó la barbilla de la joven con 2 dedos fríos como el hielo, forzándola a mirarla directamente a los ojos mientras estudiaba cada detalle de su rostro con una intensidad que era a la vez clínica y llena de un odio visceral que parecía desproporcionado considerando que apenas se conocían. Lo que hizo que ese momento fuera aún más extraño y perturbador fue que mientras Isabela examinaba el rostro de Catalina, algo cambió en su expresión. Una sombra de confusión cruzó sus facciones aristocráticas como si hubiera visto algo que no podía explicar, algo que la perturbaba profundamente, pero que no lograba identificar completamente, y sin que ninguna de las 2 mujeres lo supiera en ese momento, lo que Isabela estaba viendo en los rasgos de Catalina era un eco fantasmal de su propia hermana menor Teresa, quien había muerto de fiebre amarilla 30 años atrás en Sevilla cuando Isabela tenía apenas 12 años, una hermana cuyo rostro había tratado de olvidar durante décadas, pero cuyos ojos color miel y esa forma particular de la barbilla eran inquietantemente similares a los de la esclava que ahora tenía frente a ella.
Lo que Isabela no podía saber, lo que los secretos cuidadosamente guardados de su propia familia le habían ocultado toda su vida, era que su hermana Teresa no había muerto de fiebre, sino que había sido enviada a un convento después de quedar embarazada de un esclavo doméstico, y que ese embarazo había resultado en una niña mulata que fue vendida secretamente a una familia de libertos en Cartagena, una niña que creció para convertirse en Esperanza, la madre de Catalina, haciendo que la sangre de los Guzmán corriera por las venas de esta esclava de forma mucho más directa y legítima de lo que Isabela jamás podría sospechar. La señora finalmente soltó la barbilla de Catalina con un gesto de disgusto, pero antes de retirarse le susurró al oído con voz tan baja que solo ella pudo escucharla. «Te voy a vigilar muy de cerca, muchacha, porque conozco a las de tu tipo, las que creen que su belleza les dará poder sobre los hombres de esta casa. Pero déjame decirte algo que nunca debes olvidar mientras vivas bajo este techo. Aquí yo soy la única mujer que importa, y si alguna vez mi marido pone sus manos sobre ti, yo personalmente me encargaré de que desees haber muerto el día que tu padre te vendió por esa moneda». El veneno en esas palabras era tan palpable que Catalina sintió como si le hubieran arrojado ácido en la cara. Pero lo que la señora Isabela no sabía, lo que su arrogancia nacida de años de ejercer poder tiránico sobre las mujeres esclavizadas le impedía ver, era que Catalina no era como las otras muchachas aterrorizadas que habían pasado por esa cocina antes que ella, que había algo en su espíritu que ni la venta, ni las cadenas, ni las amenazas habían logrado quebrar completamente, una chispa de rebeldía heredada quizás de su sangre aristocrática que corría oculta bajo su piel oscura, una determinación que en ese preciso momento, mientras miraba los ojos fríos de Isabela alejarse, comenzó a transformarse de miedo paralizante en algo mucho más peligroso. El primer brote de lo que eventualmente se convertiría en un plan de venganza tan elaborado y devastador que haría temblar los cimientos mismos de la hacienda San Miguel del Olvido y de todos los que la habitaban. La trama se complica con cada revelación. Catalina lleva sangre aristocrática por ambos lados sin saberlo, y la señora Isabela es en realidad su tía. Suscríbete a Venganza Colonial para no perderte ni un segundo de cómo se va a desarrollar esta venganza monumental. Comenta, ¿crees que Catalina debería revelar su verdadera identidad o usar el secreto como arma? Tu opinión nos importa. Las semanas que siguieron a la llegada de Catalina a la hacienda San Miguel del Olvido transcurrieron en una rutina brutal que comenzaba antes del amanecer con el tañido despiadado de la campana que arrancaba a los esclavos de los pocos minutos de descanso que les eran permitidos, y que se extendía hasta mucho después de que el sol se ocultara detrás de las montañas, dejando a todos tan exhaustos que apenas tenían energía para masticar la escasa ración de maíz y frijoles que constituía su única comida del día antes de colapsar en el piso de tierra de los barracones para dormir el sueño de los muertos vivientes. Catalina había sido asignada a las cocinas de la casa principal como Isabela había ordenado, una posición que en teoría era preferible al trabajo mortal en los campos de caña, donde el sol ecuatorial derretía la piel y quebraba los huesos de hombres y mujeres por igual, hasta que ya no servían para nada más que ser arrojados a fosas comunes, pero que en la práctica significaba estar bajo la vigilancia constante y la crueldad caprichosa de la señora, quien encontraba cualquier excusa para humillarla, golpearla con una vara delgada de bambú que mantenía siempre a mano específicamente para ese propósito.
o inventar castigos elaborados como obligarla a arrodillarse sobre granos de maíz durante horas, mientras sostenía cubetas de agua en cada brazo extendido. Todo por supuestas infracciones tan insignificantes como mirar demasiado tiempo en la dirección equivocada o no inclinar la cabeza con suficiente sumisión cuando Isabela pasaba cerca. Pero lo que mantenía a Catalina despierta durante las noches no era el dolor físico de los moretones que cubrían su cuerpo, ni el agotamiento que hacía que cada músculo gritara de agonía, sino el conocimiento que Juana le había revelado sobre su verdadera identidad, sobre la sangre que corría por sus venas, sobre el hecho de que su padre biológico era un conde español, que probablemente ni siquiera sabía que ella existía, y que sin duda no le importaría aunque lo supiera, porque hombres como Don Fernando de Monterroso consideraban a sus hijos bastardos como simples errores que debían ser borrados y olvidados para mantener intacta la pureza de sus linajes legítimos. La anciana Juana se había convertido en su única confidente en ese infierno, la única persona en toda la hacienda con quien podía hablar en susurros apresurados durante los escasos momentos en que no estaban siendo vigiladas. Y fue Juana quien comenzó a sembrar en la mente de Catalina las primeras semillas de lo que eventualmente se convertiría en su plan maestro de venganza, porque la vieja esclava había vivido lo suficiente y había visto suficiente para saber que la verdad era el arma más poderosa que existía, especialmente las verdades que las personas poderosas habían trabajado toda su vida para mantener enterradas bajo capas de mentiras y apariencias respetables. Juana le reveló a Catalina durante esas conversaciones nocturnas en los barracones que ella no era la única que guardaba secretos explosivos sobre los habitantes de la casa principal, que durante sus 40 años de servicio en la hacienda, primero bajo el dueño anterior y luego bajo don Rodrigo, había acumulado un tesoro de información que podría destruir reputaciones y vidas si alguna vez saliera a la luz. Información que incluía el hecho de que don Rodrigo Maldonado y Esquivel no era en 1906 realidad el hijo legítimo de la familia Maldonado, como todos creían, sino el producto de un adulterio entre la madre de quien él pensaba que era su padre y un oficial francés de paso por Cartagena, un secreto que la verdadera familia Maldonado conocía pero que había elegido ocultar para evitar el escándalo, permitiendo que el bastardo usara su apellido a cambio de que se exiliara a las colonias y nunca regresara a reclamar herencia alguna en España. Este conocimiento explicaba mucho sobre la brutalidad particular de don Rodrigo, su necesidad obsesiva de ejercer poder absoluto sobre otros, su crueldad sin límites hacia aquellos que no podían defenderse, porque en el fondo de su alma corrompida, él sabía que toda su autoridad, toda su riqueza, todo su estatus social estaba construido sobre la misma mentira y la misma ilegitimidad que él despreciaba cuando la veía en otros. Y esa contradicción no resuelta lo había convertido en el monstruo sádico que aterrorizaba a todos los que vivían bajo su dominio. Pero el secreto más devastador que Juana compartió con Catalina, el que hizo que todo lo demás palideciera en comparación, y el que encendió en el corazón de la joven la primera llama verdadera de lo que se convertiría en un incendio consumidor de venganza, fue la verdad sobre el hijo de don Rodrigo e Isabela, el único vástago varón que supuestamente había sobrevivido de todos los embarazos fallidos de la señora, un joven de 19 años llamado Rafael Maldonado de Guzmán, que actualmente estaba estudiando Derecho en la Universidad de Salamanca en España y que estaba destinado a heredar toda la fortuna de la hacienda y convertirse en uno de los hombres más poderosos de la Nueva Granada cuando regresara. Lo que Juana sabía
Y lo que estaba a punto de revelarle a Catalina con voz temblorosa de emoción ante la magnitud de lo que estaba compartiendo, era que Rafael no era hijo biológico de don Rodrigo en absoluto, sino el resultado de una violación perpetrada por el capataz Esteban Morales contra la entonces joven Isabela durante una noche hace 20 años, cuando don Rodrigo estaba ausente en un viaje de negocios a Bogotá, y Esteban, que en ese entonces era todavía un esclavo, aunque ya el favorito del amo, había entrado borracho a las habitaciones privadas de la señora, creyendo que su recién ganada posición le daba derecho a tomar lo que quisiera. La violación había resultado en un embarazo que Isabela inicialmente intentó ocultar y terminar usando hierbas abortivas que Juana misma había sido forzada a prepararle bajo amenaza de muerte, pero cuando los intentos de aborto fallaron una y otra vez sin conseguir más que enfermar gravemente a la señora, Isabela había tomado la decisión desesperada de seducir a su propio marido por primera vez en años de matrimonio prácticamente célibe, logrando convencerlo de que el embarazo era resultado de sus encuentros maritales y no de la violación que ella nunca se atrevió a denunciar, porque sabía que don Rodrigo probablemente la culparía a ella por provocar al esclavo, o peor aún, la repudiaría por impura, arruinando así su única fuente de estatus y seguridad en el nuevo mundo. Esteban nunca supo que había engendrado un hijo esa noche, porque Isabela lo había mantenido en la ignorancia deliberadamente, y don Rodrigo había aceptado tan fácilmente la paternidad del niño, porque su ego no le permitía considerar siquiera la posibilidad de que su esposa pudiera haberlo traicionado. Además de que estaba desesperado por tener un heredero varón que llevara su nombre después de tantos embarazos fallidos que lo habían hecho cuestionar su propia virilidad ante la sociedad colonial, que medía el valor de un hombre en gran parte por su capacidad de producir descendencia legítima. Cuando Catalina escuchó esta revelación, cuando comprendió completamente las implicaciones de lo que Juana le estaba contando, sintió que algo se rompía dentro de ella, pero al mismo tiempo algo más fuerte y más peligroso comenzaba a formarse en su lugar, porque de repente podía ver con claridad cristalina la hipocresía monstruosa de todo el sistema que la había esclavizado. Podía ver cómo las mismas personas que se consideraban superiores por su sangre pura y su linaje inmaculado estaban en realidad tan manchadas por el pecado y la ilegitimidad como cualquiera a quien ellos despreciaban, y más importante aún, podía ver exactamente cómo usar ese conocimiento como un arma que podría desmantelar pieza por pieza la estructura de poder que la mantenía encadenada. La semilla de su plan comenzó a germinar esa noche mientras yacía en el piso sucio del barracón, mirando las estrellas a través de las grietas en el techo, y ese plan era tan audaz y tan peligroso que si fallaba, significaría no solo su muerte, sino probablemente la muerte de todos los que la ayudaran. Pero si tenía éxito, si lograba ejecutarlo con la precisión y el timing perfectos, podría no solo ganar su libertad, sino también destruir completamente a las personas que representaban todo lo que había de podrido en el sistema colonial, exponer sus secretos más oscuros ante el mundo y demostrar que la verdadera nobleza no tenía nada que ver con el color de la piel o los apellidos rimbombantes, sino con el coraje de enfrentar la injusticia sin importar el costo. El catalizador que transformó esos pensamientos vagos en un plan concreto de acción llegó apenas 3 días después, cuando don Rodrigo finalmente decidió reclamar lo que consideraba su derecho sobre su nueva propiedad y envió a Rufina,
la cocinera a buscar a Catalina a los barracones, después de la cena con instrucciones de llevarla a sus habitaciones privadas en el ala este de la casa principal, esas habitaciones separadas de los aposentos de Isabela, donde el hacendado mantenía su santuario. Personal de depravación, equipado con todo lo necesario para satisfacer sus apetitos oscuros, lejos de los ojos moralistas de su esposa. Catalina sabía exactamente lo que ese llamado significaba. Todas las esclavas lo sabían, porque todas habían escuchado los gritos que salían de esas habitaciones en noches anteriores, cuando otras muchachas habían sido convocadas y violadas, bajo el pretexto de que un amo tenía derecho absoluto sobre el cuerpo de sus esclavos. Un derecho sancionado por la ley y bendecido por una iglesia que predicaba el amor de Cristo mientras hacía la vista gorda ante los abusos más atroces cometidos contra aquellos considerados menos que humanos por el color de su piel. Esta historia está alcanzando un punto de no retorno. Don Rodrigo está a punto de intentar violar a Catalina, sin saber que ella es la sobrina de su propia esposa, y que está planeando una venganza que destruirá todo. Suscríbete ahora a Venganza Colonial y comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque esta comunidad global necesita estar unida para presenciar lo que viene. ¿Crees que Catalina debería revelar el secreto de Rafael para salvarse o guardarlo como arma para más tarde? Danos tu opinión. Catalina caminó hacia las habitaciones privadas de don Rodrigo con pasos que parecían llevarla hacia su propia ejecución, escoltada por Rufina, quien mantenía los ojos clavados en el suelo, incapaz de mirar a la joven directamente, porque la vergüenza de ser cómplice en esta violencia sancionada era demasiado pesada, incluso para alguien que había vivido toda su vida bajo ese sistema y que había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia a veces requería traicionar a las propias hermanas de esclavitud para protegerse a una misma de la ira de los amos. Pero lo que nadie podía ver en la expresión cuidadosamente controlada de Catalina mientras atravesaba los pasillos iluminados por candelabros de la casa principal, lo que ni siquiera Rufina, con sus décadas de experiencia, leyendo las emociones de las muchachas que había conducido por ese mismo camino, pudo detectar, era que debajo del terror muy real que hacía temblar sus manos y aceleraba su corazón, había también una determinación de acero forjada en las últimas 72 horas desde que Juana le había revelado todos los secretos que ahora poseía, una determinación de usar este momento de máxima vulnerabilidad, no para someterse pasivamente como el hacendado esperaba, sino para comenzar a ejecutar la primera fase de su plan de venganza, que requería precisamente este tipo de acceso íntimo al hombre que se creía su amo absoluto. Las habitaciones privadas de don Rodrigo eran un testimonio obsceno de la riqueza que había acumulado, explotando el trabajo esclavo durante 2 décadas, con paredes cubiertas de terciopelo rojo importado de España, muebles tallados en caoba traída desde las costas del Caribe, un enorme lecho con dosel decorado con cortinas de seda china que probablemente habían costado más que el valor monetario de todas las vidas de los esclavos que trabajaban en los campos de caña combinadas, y por todas partes había evidencia de sus vicios: botellas de brandy francés, pipas de opio traídas de contrabando desde Filipinas, y lo más perturbador, una colección de instrumentos que Catalina no pudo identificar completamente, pero que emanaban una energía siniestra, sugiriendo que los placeres que don Rodrigo buscaba iban mucho más allá de la simple lujuria y entraban en territorios de sadismo deliberado. El hacendado estaba de pie junto a la ventana con una copa de vino en la mano, cuando Rufina empujó suavemente a Catalina dentro de la habitación,
y la forma en que sus ojos recorrieron el cuerpo de la joven de arriba a abajo sin ningún intento de ocultar su deseo depredador hizo que el estómago de Catalina se revolviera, pero ella mantuvo la cabeza baja y las manos cruzadas frente a ella en una pose de sumisión que había practicado cuidadosamente, sabiendo que cualquier señal de resistencia o desafío en este momento podría arruinar todo lo que había planeado. Don Rodrigo despidió a Rufina con un gesto de la mano y esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ella antes de acercarse a Catalina con pasos lentos y calculados, saboreando el poder absoluto que tenía sobre esta muchacha que no podía escapar, ni gritar, ni defenderse, sin arriesgarse a castigos que harían que la violación pareciera misericordiosa en comparación. Y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el alcohol en su aliento, y el perfume caro que usaba para disfrazar el olor a sudor y maldad que emanaba de su cuerpo, le susurró al oído con voz pastosa por el vino. «Hay algo diferente en ti, muchacha, algo en tus ojos que me recuerda a alguien, aunque no logro identificar a quién. Pero no importa, porque esta noche vas a aprender exactamente cuál es tu lugar en mi hacienda y vas a agradecer cada segundo de la atención que te voy a dar, porque muchas esclavas matarían por el privilegio de estar donde tú estás ahora». La arrogancia ciega en esas palabras, la absoluta incapacidad de este hombre de ver a Catalina como algo más que un objeto para su placer, le dio a ella la confirmación final que necesitaba de que no merecía ni un ápice de misericordia, de que lo que estaba a punto de hacer no era solo justificado, sino moralmente necesario para restaurar, aunque fuera una pequeña medida de justicia, en un mundo que parecía haber sido construido específicamente para proteger a los depredadores y castigar a sus víctimas. Pero justo cuando don Rodrigo extendía la mano para comenzar a desgarrar el vestido simple de algodón que cubría a Catalina, justo cuando ella estaba preparándose mentalmente para soportar lo que vendría sabiendo que era el precio que tendría que pagar para ganar la confianza necesaria para la siguiente fase de su plan, la puerta de la habitación se abrió violentamente y la figura imponente de la señora Isabela irrumpió en el santuario privado de su marido con los ojos encendidos de una furia que iba mucho más allá de los celos normales de una esposa traicionada, porque lo que impulsaba la rabia de Isabela en ese momento no era amor por su marido, ni siquiera orgullo herido, sino algo mucho más complejo y oscuro: la necesidad desesperada de mantener control absoluto sobre todas las mujeres en su territorio, especialmente aquellas que despertaban el interés de don Rodrigo, y más específicamente en el caso de Catalina, un odio visceral que ni ella misma entendía completamente, pero que tenía que ver con ese parecido inquietante que había notado el primer día, ese eco de su hermana muerta que la perseguía cada vez que miraba el rostro de la joven esclava. La interrupción de Isabela enfureció a don Rodrigo, quien le gritó que se largara de sus habitaciones privadas y que no tenía ningún derecho de entrometerse en cómo él elegía usar su propiedad. Pero Isabela no retrocedió ni un centímetro, sino que avanzó hacia él con toda la autoridad que le daban 15 años de matrimonio y el conocimiento de secretos que podrían arruinarlos socialmente si alguna vez decidiera revelarlos. La discusión que estalló entre el hacendado y su esposa, mientras Catalina permanecía congelada entre ellos como una pieza de ajedrez disputada por dos jugadores igualmente despiadados, escaló rápidamente de palabras venenosas a gritos que probablemente podían escucharse en toda la casa principal, con don Rodrigo acusando a Isabela de ser una esposa frígida e inútil, que no había podido darle más que un solo hijo en 15 años, mientras malgastaba su fortuna en vestidos caros y baratijas,
Isabela contraatacando con referencias apenas veladas a la verdadera naturaleza bastarda de su marido y su falta de verdadero linaje que lo convertía en poco más que un advenedizo disfrazado de caballero. Fue durante este intercambio cargado de veneno que Catalina tuvo su primera revelación importante sobre la dinámica de poder en esa casa, comprendiendo que el matrimonio entre estas dos personas no era en realidad una unión, sino una guerra fría que había durado décadas, donde cada uno guardaba secretos sobre el otro como munición para ser usada en el momento oportuno, y donde el único hijo que compartían, Rafael, era tanto el pegamento que los mantenía juntos como la bomba de tiempo que, eventualmente, los destruiría a ambos si la verdad de su verdadera paternidad alguna vez saliera a la luz. Isabela finalmente ganó esa batalla particular, arrancando literalmente a Catalina de las manos de su marido y arrastrándola fuera de las habitaciones con la declaración final de que si don Rodrigo insistía en satisfacer sus apetitos con esclavas jóvenes, entonces podía ir a los barracones como el animal que era, pero que no ensuciaría las habitaciones de la casa principal con sus depravaciones, donde los sirvientes podían verlo y difundir chismes que arruinarían su reputación ante la sociedad colonial que los visitaba regularmente. Don Rodrigo estaba demasiado borracho y demasiado consciente de que ella tenía razón sobre el escándalo potencial como para seguir peleando esa noche. Así que dejó ir a su esposa con un último grito de que ya hablarían de esto en la mañana cuando estuviera sobrio y pudiera pensar claramente sobre cómo disciplinar a una mujer que se había olvidado de su lugar. Catalina fue llevada de vuelta a los barracones no por Rufina esta vez, sino por la propia Isabela, quien la sujetaba del brazo con tanta fuerza que sus uñas dibujaban medias lunas sangrantes en la piel morena. Y durante todo ese trayecto a través de la casa dormida y los jardines bañados por la luz de la luna, la señora le susurraba amenazas cada vez más elaboradas sobre lo que le haría si alguna vez intentaba seducir a su marido o si creía que su juventud y belleza le darían algún tipo de poder en esta hacienda. Pero lo que Isabela no notó en su furia ciega, lo que su arrogancia aristocrática le impidió percibir, era la pequeña sonrisa que jugaba en las comisuras de los labios de Catalina, mientras la arrastraban de vuelta a su celda de esclavitud, una sonrisa que no tenía nada que ver con placer o triunfo, sino con la satisfacción de haber confirmado en una sola noche todo lo que Juana le había dicho sobre la dinámica disfuncional de la casa principal, sobre las fisuras profundas en el matrimonio de los Amos, sobre los secretos que cada uno guardaba como armas contra el otro, y más importante aún, sobre exactamente cómo podría ella insertar la palanca de la verdad en esas fisuras y aplicar presión hasta que toda la estructura podrida colapsara sobre sí misma, llevándose a todos los que la habitaban en una avalancha de escándalo y ruina. Cuando finalmente fue arrojada de vuelta al barracón y la puerta fue cerrada con llave detrás de ella, Catalina buscó en la oscuridad los ojos de Juana, y cuando los encontró brillando en las sombras, asintió una sola vez con la cabeza en una señal silenciosa de que estaba lista para comenzar la verdadera batalla, no con armas físicas, sino con algo mucho más poderoso y devastador, la verdad convertida en venganza. Isabela salvó a Catalina de la violación sin saberlo, pero ahora la guerra está declarada entre la esclava que guarda secretos explosivos y los amos que no tienen idea del peligro que han traído a su casa. Suscríbete a Venganza Colonial, porque lo que viene a continuación hará que todo lo anterior parezca solo el prólogo. Comenta, ¿debería Catalina revelar primero el secreto de Rafael o el secreto del verdadero origen de don Rodrigo? Queremos saber tu estrategia.
Los meses que siguieron a aquella noche de confrontación en las habitaciones de don Rodrigo fueron testigos de una transformación sutil pero profunda en Catalina. Una metamorfosis que pasó completamente desapercibida para los amos de la hacienda, precisamente porque ella la diseñó de esa manera, ocultando cada movimiento estratégico detrás de una máscara de sumisión aparente, mientras trabajaba metódicamente en tejer la red que eventualmente atraparía a todos los que la habían subestimado, por considerarla nada más que otra esclava bonita, destinada a ser usada y descartada. Catalina había comprendido durante sus conversaciones nocturnas con Juana que la venganza efectiva no era un acto impulsivo de violencia, sino un arte paciente que requería timing perfecto, aliados estratégicos y sobre todo información meticulosamente recopilada y verificada, porque en un mundo donde la palabra de una esclava no tenía ningún valor legal contra la de un amo blanco, la única forma de hacer que la verdad importara era acumular evidencia tan abrumadora y presentarla ante testigos tan poderosos que ignorarla se volviera imposible, incluso para aquellos que normalmente harían cualquier cosa por proteger los secretos sucios de su propia clase social. La primera fase del plan de Catalina involucró ganarse la confianza completa de Rufina, la cocinera jefa, una tarea que requirió semanas de trabajo extra voluntario. Demostrar habilidades culinarias excepcionales que había aprendido de su madre Esperanza, de escuchar con atención genuina las quejas y tristezas de una mujer que había pasado 30 años de su vida sirviendo en esa casa sin recibir más que golpes y desprecios a cambio, y gradualmente, con la paciencia de alguien que entiende que la confianza no puede ser forzada, sino solo cultivada. Rufina comenzó a abrirse compartiendo detalles cada vez más íntimos sobre el funcionamiento interno de la casa principal, sobre los horarios de los amos, sobre las visitas que recibían y, crucialmente, sobre la correspondencia que llegaba regularmente desde España, trayendo noticias del hijo ausente Rafael, cuyo regreso estaba programado para dentro de 6 meses cuando completara sus estudios de Derecho en Salamanca. Rufina reveló sin comprender completamente la importancia de lo que estaba diciendo, que Rafael había enviado recientemente una carta anunciando que regresaría acompañado de su prometida, una joven noble madrileña llamada Constanza de Alarcón y Mendoza, cuya familia había aceptado la unión matrimonial atraída por la fortuna considerable que Rafael heredaría de don Rodrigo, sin saber nada sobre el verdadero origen mulato del joven que creían un Maldonado de sangre pura y linaje impecable. Esta información fue como oro puro para Catalina, porque le reveló exactamente cuándo y cómo debía ejecutar su golpe maestro, comprendiendo que el momento óptimo para exponer todos los secretos no era ahora mientras Rafael estaba ausente, sino precisamente cuando regresara con su novia aristocrática, cuando la casa estuviera llena de invitados importantes venidos a celebrar el compromiso formal, cuando el escándalo tendría la máxima audiencia posible y cuando las consecuencias serían absolutamente devastadoras, no solo para la familia Maldonado, sino para todos los que habían participado en perpetuar las mentiras sobre las cuales estaba construida su respetabilidad social. Pero para que ese plan funcionara, Catalina necesitaba algo más que solo los secretos que Juana le había confiado verbalmente. Necesitaba pruebas tangibles que pudieran ser verificadas independientemente, y eso significaba conseguir acceso a los documentos que don Rodrigo guardaba en su estudio privado. Las cartas de la familia Maldonado en España que confirmaban su bastardía, los registros de compra de la hacienda que mostraban que había sido adquirida del conde de Monterroso, y más,
Críticamente, cualquier correspondencia vieja que pudiera conectar a Esperanza con esta propiedad, demostrando que Catalina misma tenía derechos legítimos sobre esta tierra por ser descendiente directa del anterior dueño. La oportunidad de acceder al estudio de don Rodrigo llegó de manera inesperada, cuando el hacendado tuvo que viajar a Cartagena para supervisar personalmente el embarque de la cosecha de azúcar hacia España, un viaje que lo mantendría ausente durante al menos 2 semanas, dejando a Isabela a cargo de la hacienda. Y aunque la señora era en muchos aspectos más cruel y vigilante que su marido, también tenía una debilidad que Catalina había identificado y planeaba explotar: su adicción al láudano, que tomaba cada noche en cantidades crecientes para poder dormir atormentada, como estaba, por pesadillas recurrentes y por dolores crónicos resultantes de todos los embarazos fallidos que habían devastado su cuerpo durante años. Catalina convenció a Rufina de que le permitiera ser quien llevara la bandeja con la copa de vino caliente mezclado con láudano que Isabela tomaba religiosamente cada noche antes de acostarse, argumentando que ella era más joven y podía subir las escaleras más rápido sin derramar el líquido. Y una vez que Rufina aceptó delegarle esa tarea, Catalina comenzó a aumentar gradualmente la dosis de láudano en el vino noche tras noche, nunca lo suficiente como para que Isabela sospechara envenenamiento, pero sí lo suficiente como para que cayera en sueños cada vez más profundos, de los cuales no despertaría aunque la casa se incendiara a su alrededor. La noche que Catalina finalmente decidió que había llegado el momento de actuar fue exactamente una semana después de que don Rodrigo partiera hacia Cartagena. Una noche sin luna, donde la oscuridad era tan completa que servía como aliada perfecta para movimientos furtivos. Y después de servir a Isabela su dosis de láudano aumentada al doble de lo normal, y esperar pacientemente hasta escuchar los ronquidos que indicaban que la señora estaba completamente inconsciente, Catalina tomó el manojo de llaves que Rufina guardaba en la cocina bajo la creencia errónea de que estaban seguras, porque todas las esclavas eran demasiado ignorantes o demasiado cobardes para intentar robarlas, y se deslizó silenciosamente a través de los pasillos oscuros de la casa principal hacia el estudio de don Rodrigo, sintiendo su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que el sonido despertaría a todos en la casa. El estudio era una habitación forrada de libros que don Rodrigo mantenía principalmente para impresionar a los visitantes, ya que él apenas sabía leer más allá de lo básico necesario para los negocios. Y en el centro había un escritorio masivo de caoba, con cajones cerrados con llave que presumiblemente contenían todos los documentos importantes relacionados con la administración de la hacienda y los secretos personales del hacendado. Catalina trabajó metódicamente probando cada llave del manojo, hasta encontrar las que abrían los cajones del escritorio, y bajo la luz tenue de una sola vela que había traído consigo, comenzó a revisar documento tras documento, muchos de ellos incomprensibles para ella, porque aunque su madre Esperanza le había enseñado a leer y escribir en secreto durante su infancia en Cartagena, su educación había sido limitada, y muchos de estos papeles estaban escritos en lenguaje legal, lleno de términos técnicos que no podía descifrar completamente. Pero entre todos esos documentos confusos, Catalina encontró exactamente lo que había estado buscando: una carta fechada 23 años atrás del hermano mayor de don Rodrigo en España, dirigida a Rodrigo el Bastardo, en la cual le informaba con lenguaje despectivo que la familia había decidido permitirle usar el apellido Maldonado siempre y cuando permaneciera en las colonias y nunca intentara reclamar ninguna parte de la herencia familiar legítima, una carta que no dejaba ninguna duda
sobre el verdadero origen ilegítimo del hombre que se presentaba ante toda la sociedad colonial como un caballero de linaje puro. Encontró también, escondidos en el cajón más profundo como si don Rodrigo los hubiera querido olvidar pero no se atreviera a destruirlos completamente, los documentos de venta de la hacienda firmados por el conde don Fernando de Monterroso y adjunto a esos documentos un inventario completo de todas las propiedades que incluía una lista de los esclavos que habían sido transferidos con la tierra, y entre esos nombres, escrito con la caligrafía elegante de un notario español, estaba el nombre de Juana, identificada como partera y curandera de 40 años de servicio fiel. El descubrimiento más devastador vino cuando Catalina encontró, metido entre las páginas de un libro de contabilidad, como si alguien lo hubiera escondido allí apresuradamente y luego olvidado, un mechón de cabello negro atado con una cinta azul descolorida, y adjunta al mechón había una nota en letra femenina que decía simplemente: «De nuestra hija, para que nunca olvides lo que dejaste atrás. Esperanza». La letra era inconfundiblemente la de su madre. Catalina la habría reconocido en cualquier parte porque había pasado horas de su infancia mirando a Esperanza escribir en un diario que guardaba escondido bajo las tablas del piso de su humilde vivienda en Cartagena. Y la comprensión de que su madre había intentado contactar al conde, que le había enviado evidencia física de la existencia de su hija, con la esperanza quizás de que él reconociera su responsabilidad, y que el mensaje había terminado en manos de don Rodrigo, quien evidentemente había comprado la hacienda sin siquiera molestarse en investigar o responder a esta súplica desesperada de una mujer abandonada. Llenó a Catalina con una rabia tan intensa que tuvo que morderse el puño para no gritar, despertando a toda la casa. Pero junto con la rabia vino también una claridad perfecta, porque ahora tenía no solo los secretos, sino evidencia física que podía ser presentada ante autoridades superiores, evidencia que en las manos correctas podría no solo destruir a don Rodrigo e Isabela, sino potencialmente iniciar una investigación que alcanzaría hasta España misma, exponiendo las mentiras y corrupciones sobre las cuales tantas fortunas coloniales estaban construidas. Catalina tiene las pruebas. Los documentos que pueden destruir a todos los que la esclavizaron están ahora en sus manos. Suscríbete a Venganza Colonial, porque la explosión está a punto de comenzar y no querrás perderte ni un segundo. Comenta, ¿qué harías tú con estos documentos? ¿Los usarías inmediatamente o esperarías al regreso de Rafael para máximo impacto? Tu opinión es parte de esta comunidad que desentraña secretos coloniales. Catalina pasó las siguientes semanas caminando sobre una cuerda floja invisible, donde un solo error, una sola mirada sospechosa, un solo momento de descuido, podría revelar que había accedido al estudio prohibido de don Rodrigo y exponer su plan antes de que estuviera lista para ejecutarlo. Pero la joven había heredado no solo la sangre aristocrática de sus padres biológicos, sino también una capacidad extraordinaria para el engaño estratégico que ahora desplegaba con la maestría de una actriz consumada, manteniendo la máscara perfecta de la esclava sumisa y asustada, mientras en las sombras copiaba meticulosamente cada documento comprometedor que había encontrado, trabajando durante las noches, cuando todos dormían, para transcribir palabra por palabra las cartas y contratos que servirían como munición en la guerra que estaba a punto de desatar. Los documentos originales fueron devueltos exactamente a sus lugares en el escritorio de don Rodrigo antes de que él regresara de Cartagena. Pero las copias que Catalina había hecho con tinta robada gota a gota de la oficina y papel arrancado de los libros de contabilidad viejos que nadie revisaba ya, fueron escondidas en un lugar que solo ella y Juana conocían.
enterradas en una caja de metal dentro de las ruinas de una capilla abandonada en las montañas detrás de la hacienda, un lugar que había sido utilizado décadas atrás para servicios religiosos antes de que un terremoto la dejara parcialmente destruida, y los amos decidieran que era más conveniente construir una nueva más cerca de la casa principal. Durante este periodo de preparación meticulosa, Catalina también comenzó a cultivar una relación inesperada con el capataz Esteban Morales, no por atracción ni por voluntad propia, sino como parte de una estrategia calculada fríamente. Después de comprender que necesitaba tener control sobre el hombre que controlaba la violencia física en la hacienda, el hombre cuya fuerza bruta era lo único que mantenía a los más de 200 esclavos en sumisión, a pesar de que superaban numéricamente a los amos y sus aliados en una proporción de 20-1. Esteban había estado observando a Catalina desde el primer día con un deseo apenas contenido que todos en la hacienda podían percibir, ese hambre depredadora que hacía que las otras esclavas se alejaran de Catalina temiendo ser castigadas por asociación si el capataz decidía reclamarla para sí mismo, como había hecho con tantas otras, antes que terminaron rotas en cuerpo y espíritu por sus atenciones brutales. Catalina sabía que eventualmente tendría que confrontar esta amenaza, y en lugar de esperar pasivamente a ser victimizada, decidió tomar la iniciativa de una manera que le diera a ella el poder en lugar de a él, usando las armas que tenía disponibles. Su inteligencia, su conocimiento de los secretos de la hacienda y, paradójicamente, la misma belleza que había hecho de ella un objeto de deseo peligroso. Una tarde, cuando Esteban estaba supervisando el trabajo en los campos de caña, Catalina se las arregló para cruzarse en su camino de manera que pareciera accidental, pero que había sido cuidadosamente coreografiada. Y en lugar de bajar los ojos y apresurarse a pasar como hacían todas las otras esclavas, lo miró directamente con una expresión que mezclaba desafío con algo que podría interpretarse como interés. Una mirada calculada para despertar su curiosidad y hacerlo sentir que quizás esta muchacha no era como las otras que tenía que forzar, sino alguien que podría estar genuinamente atraída por su poder. Esteban mordió el anzuelo exactamente como Catalina había predicho que lo haría, porque hombres como él, cuyo sentido de masculinidad estaba construido enteramente sobre su capacidad de dominar a otros por la fuerza, siempre tenían un punto débil cuando se trataba de mujeres que parecían elegirlos voluntariamente en lugar de temerlos, porque esa validación tocaba algo en su ego que la violación pura nunca podía satisfacer. Durante las semanas siguientes, Catalina permitió que Esteban creyera que estaba seduciéndola. Permitió que pensara que sus encuentros cada vez más frecuentes en los rincones oscuros de los establos o detrás de los barracones eran idea de él, cuando en realidad cada uno había sido orquestado por ella, y aunque el precio físico de este engaño era alto, y había noches en que Catalina tenía que morderse la lengua hasta hacerla sangrar para no gritar de asco, mientras las manos del capataz recorrían su cuerpo, se recordaba a sí misma que cada encuentro era una inversión en el plan mayor. Cada momento de degradación aceptado voluntariamente era una pieza más del rompecabezas que eventualmente le daría lo que necesitaba. La lealtad ciega de un hombre violento, que podría ser útil cuando llegara el momento de necesitar protección física o acceso a áreas restringidas de la hacienda. Lo que Catalina no había anticipado completamente era cómo este arreglo sería percibido por la señora Isabela, quien tenía espías en todas partes entre los esclavos domésticos y quien muy pronto se enteró de que la muchacha que había salvado de ser violada por don Rodrigo meses atrás
ahora aparentemente se estaba entregando voluntariamente al capataz. Una revelación que desató en Isabela una furia aún más intensa que la que había mostrado aquella noche en las habitaciones de su marido, porque en la mente retorcida de la señora esto confirmaba todas sus sospechas de que Catalina era exactamente el tipo de mujer manipuladora y lujuriosa que usaba su cuerpo para ganar influencia y poder, sin comprender que lo que realmente estaba presenciando era una forma mucho más sofisticada de supervivencia y estrategia de lo que su mente aristocrática podía concebir en una esclava. Isabela comenzó a castigar a Catalina con una crueldad renovada, inventando tareas imposibles como limpiar todo el piso de mármol de la casa principal con un cepillo de dientes o permanecer de pie sosteniendo cubetas de agua durante horas bajo el sol abrasador. Castigos que teóricamente eran por infracciones menores en sus deberes, pero que todos sabían eran simplemente expresiones del odio irracional que la señora sentía hacia la joven esclava. Un odio que tenía raíces mucho más profundas que la simple rivalidad sobre la atención de los hombres, pero que ni la propia Isabela podía articular completamente, porque requeriría admitir cosas sobre su propia historia familiar que había pasado toda su vida tratando de olvidar. El punto de inflexión llegó 3 meses antes del regreso programado de Rafael, cuando una caravana de comerciantes llegó a la hacienda trayendo no solo provisiones y mercancías, sino también noticias del mundo exterior. Y entre esas noticias había una que hizo palidecer visiblemente a don Rodrigo cuando la escuchó durante la cena. El virrey de la Nueva Granada había anunciado que vendría personalmente a la región en una gira de inspección visitando las haciendas principales para asegurarse de que se estaban cumpliendo las nuevas regulaciones sobre el tratamiento de esclavos que la corona había implementado después de que varios escándalos en otras colonias habían llegado a oídos del rey en Madrid. Regulaciones que, aunque todavía permitían la esclavitud, incluían prohibiciones contra los castigos más extremos y requerían que los amos mantuvieran registros detallados de nacimientos, muertes y condiciones de trabajo de sus esclavos. La noticia era perturbadora para don Rodrigo, no solo porque sabía que su hacienda estaba muy lejos de cumplir con cualquier regulación humanitaria, sino porque la visita del virrey significaba que habría testigos oficiales de la corona presentes en su propiedad, testigos ante quienes cualquier denuncia o revelación tendría peso legal en lugar de poder ser simplemente ignorada o suprimida como él había hecho tantas veces antes, cuando esclavos desesperados habían intentado quejarse ante autoridades locales que estaban todas en el bolsillo de los hacendados más ricos. Cuando Catalina escuchó esta noticia mientras servía el vino durante la cena, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener su expresión neutral y sus manos firmes para no derramar el líquido, porque lo que don Rodrigo e Isabela veían como una amenaza, ella lo veía como la oportunidad perfecta que había estado esperando, la pieza final del rompecabezas que haría posible ejecutar su venganza no solo de manera efectiva, sino de manera que las consecuencias fueran permanentes y verificadas por las más altas autoridades coloniales. Esa noche, después de que todos se habían retirado a dormir, Catalina se reunió con Juana en las sombras detrás de los barracones y le reveló que había llegado el momento de poner en marcha la fase final del plan. Un plan que ahora se había expandido más allá de simplemente exponer los secretos de la familia Maldonado para incluir algo mucho más ambicioso y peligroso. Usar la visita del virrey para no solo liberar a sí misma, sino potencialmente a todos los esclavos de la hacienda San Miguel del Olvido.
transformando lo que había comenzado como una búsqueda personal de venganza en algo que podría convertirse en un acto de rebelión que inspiraría a otros a través de toda la región. Juana escuchó el plan de Catalina con los ojos muy abiertos, y aunque la anciana había vivido lo suficiente como para haber visto muchos intentos de rebelión que terminaron en masacres y represalias aún más brutales contra los esclavos sobrevivientes, algo en la forma en que Catalina había pensado cada detalle, en cómo había acumulado no solo evidencia sino también aliados estratégicos, en cómo había programado todo para coincidir con la presencia de autoridades que no podían simplemente ignorar lo que verían, le dio a Juana una chispa de esperanza que había creído muerta hacía décadas. El plan era audaz hasta el punto de parecer suicida. Durante la visita oficial del virrey, cuando la casa estuviera llena de invitados importantes, incluyendo otros hacendados de la región, oficiales de la corona y probablemente representantes de la iglesia, Catalina presentaría públicamente toda la evidencia que había recopilado sobre las verdaderas identidades y los secretos vergonzosos de don Rodrigo, Isabela y su hijo Rafael. Pero lo haría de una manera que no fuera simplemente una esclava, acusando a sus amos, lo cual sería fácilmente descartado, sino revelando primero su propia identidad como la hija legítima, aunque no reconocida, del conde de Monterroso, estableciendo así su derecho legal a ser escuchada como alguien de sangre noble, aunque esclavizada ilegalmente. Y luego, usando esa plataforma para exponer no solo las mentiras de la familia Maldonado, sino también las atrocidades que se cometían diariamente en la hacienda contra los esclavos, forzando al virrey a actuar bajo la mirada de todos esos testigos de la alta sociedad colonial que no podrían simplemente hacer vista gorda sin arriesgar sus propias reputaciones. El virrey viene y Catalina tiene un plan que podría liberarlos a todos. Esto ya no es solo venganza personal, es una rebelión estratégica como nunca antes se ha visto en la época colonial. Suscríbete ahora a Venganza Colonial y comenta desde qué ciudad y país estás viendo esto, porque esta comunidad global está a punto de presenciar el golpe maestro más épico de la historia colonial. ¿Crees que el plan de Catalina funcionará o terminará en tragedia? Dale like y comparte para que más personas conozcan esta historia. El día de la llegada del virrey amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de los muros de la hacienda San Miguel del Olvido. Y desde las primeras horas de la mañana, toda la propiedad hervía con una actividad frenética, mientras don Rodrigo e Isabela supervisaban personalmente cada detalle de los preparativos para recibir al representante más alto de la corona en toda la Nueva Granada, conscientes de que esta visita podría consolidar su posición en la sociedad colonial o arruinarlos completamente dependiendo de la impresión que lograran causar. Los esclavos habían sido obligados a trabajar durante días sin descanso para transformar la hacienda en una versión idealizada de sí misma, con los campos de caña limpiados de cualquier evidencia de las condiciones brutales bajo las cuales se trabajaban, los barracones pintados superficialmente por fuera para ocultar la miseria interior, y los esclavos domésticos equipados con uniformes nuevos que los hacían parecer sirvientes bien tratados en lugar de las propiedades humanas aterrorizadas que realmente eran. Don Rodrigo había dado órdenes estrictas de que cualquier esclavo que mostrara señales visibles de castigos recientes debía ser escondido en los campos más alejados durante la visita, y que todos los que tuvieran contacto con el virrey y su séquito debían actuar como si estuvieran perfectamente contentos con sus vidas, bajo pena de ser azotados hasta la muerte una vez que los visitantes se marcharan. Una amenaza que todos sabían que no era exageración, dado el historial del hacendado.
La comitiva del virrey llegó a media tarde en una procesión impresionante de carruajes, tirados por caballos magníficos, escoltados por soldados con uniformes impecables de la corona, y el propio virrey don Antonio de Mendoza y Pacheco descendió de su carruaje con la dignidad pomposa de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación donde entrara. Un hombre de aproximadamente 60 años, cuyo rostro mostraba tanto la inteligencia aguda que había requerido alcanzar su posición como la corrupción moral que venía de haber pasado décadas navegando las aguas turbias de la política colonial, donde la justicia siempre era negociable, dependiendo de cuánto oro cambiara de manos. Don Rodrigo e Isabela lo recibieron con reverencias exageradas y sonrisas que no alcanzaban sus ojos, conscientes de que estaban siendo evaluados no solo por el virrey, sino por toda su comitiva, que incluía a varios otros hacendados de la región, 2 sacerdotes jesuitas que servían como asesores morales del virrey, un escribano oficial encargado de documentar todo lo que se viera durante la inspección, y para sorpresa de todos, un funcionario especial enviado directamente desde España con el título de Inspector de Asuntos Coloniales, cuya presencia nadie había anticipado y que inmediatamente puso a don Rodrigo visiblemente nervioso, porque significaba que esta no era simplemente una visita de cortesía, sino una inspección seria con posibles consecuencias que alcanzaban hasta Madrid. Catalina observaba todo esto desde su posición sirviendo en las cocinas, vestida con el uniforme nuevo que Isabela había ordenado para todas las esclavas domésticas, y aunque por fuera parecía una más de las muchas sirvientas invisibles que se movían silenciosamente preparando el banquete elaborado que se serviría esa noche, por dentro, cada nervio de su cuerpo vibraba con una mezcla de terror anticipatorio y determinación férrea, porque sabía que las próximas horas definirían no solo su propio destino, sino el de todos los que vivían bajo la tiranía de esta hacienda maldita. Los documentos que había copiado meticulosamente estaban escondidos bajo su vestido, presionados contra su piel en un paquete delgado que había envuelto en tela encerada para protegerlo del sudor, y en el bolsillo secreto que había cosido en el interior de su ropa llevaba también el mechón de cabello de su madre, con la nota dirigida al conde de Monterroso, la única pieza de evidencia física que conectaba directamente su identidad con la aristocracia española. El plan que había perfeccionado durante meses con Juana requería que esperara hasta después de la cena, cuando los invitados estarían relajados por el vino y la comida abundante, cuando el virrey y su comitiva estarían todos reunidos en el gran salón de la casa principal donde don Rodrigo planeaba impresionarlos con música y entretenimiento. Y sería en ese momento, frente a todos esos testigos poderosos, cuando Catalina haría su movimiento transformándose de esclava invisible en acusadora que no podría ser ignorada. El banquete transcurrió exactamente como don Rodrigo había planeado, con platos tras platos de comida exquisita preparada por Rufina y las otras cocineras trabajando hasta el agotamiento, con vinos importados de España que fluían libremente, haciendo que las conversaciones se volvieran cada vez más animadas y las risas más ruidosas, y con don Rodrigo haciendo alarde de su riqueza y su supuesta generosidad como amo benevolente, que trataba a sus esclavos mejor que cualquier otro hacendado en la región. Afirmaciones que hicieron que Catalina tuviera que morderse el interior de las mejillas hasta hacerlas sangrar para no gritar la verdad allí mismo antes de que fuera el momento apropiado. Isabela jugaba su papel de anfitriona perfecta, con una gracia que venía de años de práctica, ocultando su verdadera naturaleza detrás de la máscara de la dama aristocrática. Y el hijo pródigo Rafael, que había regresado de España,
Apenas 2 días antes, precisamente, para estar presente durante esta visita importante, se sentaba en el lugar de honor, al lado del virrey, luciendo cada centímetro el caballero educado que su supuesta sangre Maldonado sugería, completamente inconsciente de que la verdad sobre su verdadero padre estaba a punto de ser revelada ante el hombre cuya aprobación necesitaba para asegurar su futuro en la administración colonial. Cuando finalmente todos se trasladaron al gran salón después de la cena y los músicos que don Rodrigo había contratado especialmente para la ocasión comenzaron a tocar, Catalina recibió la señal de Juana, que estaba parada en las sombras cerca de la entrada. Un asentimiento casi imperceptible que indicaba que todos los actores estaban en su lugar y que había llegado el momento de ejecutar la fase final del plan. Con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo, Catalina se adelantó desde su posición contra la pared, donde las sirvientas esperaban instrucciones, y en lugar de permanecer en las sombras como se esperaba de ella, caminó directamente hacia el centro del salón, donde el virrey estaba de pie sosteniendo una copa de brandy, mientras conversaba con don Rodrigo sobre las perspectivas de la cosecha de azúcar. El silencio que cayó sobre la habitación cuando los invitados notaron a esta esclava atreviéndose a interrumpir fue tan completo que se podía escuchar el crepitar de las velas en los candelabros. Y don Rodrigo se volvió hacia Catalina con una expresión de furia apenas contenida, silbando entre dientes una orden de que regresara a su lugar inmediatamente, o sufriría consecuencias que la harían desear la muerte. Pero antes de que pudiera hacer nada más, Catalina se arrodilló no ante don Rodrigo, sino directamente frente al virrey, y con voz que temblaba, pero que aún así logró proyectar claridad a través de todo el salón, pronunció las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente. «Excelencia, vengo ante usted no como esclava, sino como Catalina de Monterroso, hija natural del conde don Fernando de Monterroso, esclavizada ilegalmente y traída a esta hacienda que por derecho de sangre me pertenece más que a quienes ahora la poseen bajo títulos obtenidos mediante engaños». El caos que estalló después de esa declaración fue inmediato y ensordecedor, con don Rodrigo rugiendo que la esclava se había vuelto loca y ordenando a Esteban, que estaba presente como parte de la exhibición de la familia feliz de la hacienda, que la sacara inmediatamente y la encerrara para ser castigada, con Isabela gritando obscenidades que no eran propias de una dama sobre la desvergüenza de las esclavas que se inventaban historias ridículas, y con los invitados murmurando entre ellos, escandalizados por la interrupción y divididos entre los que creían que esto era simplemente una esclava demente que debía ser removida y los que sentían curiosidad morbosa por escuchar qué más tenía que decir esta muchacha que había mostrado un coraje extraordinario al atreverse a hablar. Pero fue el inspector de asuntos coloniales, enviado desde España, un hombre delgado de mediana edad llamado don Gaspar de Villaverde, cuyo trabajo específico era investigar irregularidades en las concesiones de tierras y títulos en las colonias, quien levantó la mano pidiendo silencio y le dijo al virrey con voz tranquila pero autoritaria: «Excelencia, sugiero que permitamos a esta mujer presentar cualquier evidencia que afirme tener sobre sus acusaciones, porque si hay, aunque sea una posibilidad de que un fraude se haya cometido en la transferencia de esta propiedad desde manos de un noble español a este hacendado, es nuestro deber investigarlo completamente según las leyes de la corona». Con esas palabras, don Gaspar le había dado a Catalina exactamente la apertura que necesitaba, y antes de que don Rodrigo pudiera protestar más, o Esteban pudiera obedecer la orden de sacarla a la fuerza,
Ella sacó de debajo de su vestido el paquete de documentos que había guardado allí y se los extendió al inspector con manos que ahora ya no temblaban, sino que se habían vuelto firmes, con la certeza de que había llegado demasiado lejos como para retroceder y que su única opción era seguir adelante sin importar las consecuencias. Don Gaspar tomó los documentos y comenzó a revisarlos bajo la luz de los candelabros, mientras toda la habitación esperaba en un silencio tenso. Y mientras leía, su expresión cambió gradualmente de escepticismo educado a sorpresa genuina y finalmente a algo que parecía indignación moral, porque lo que tenía en sus manos no eran simples acusaciones de una esclava resentida, sino copias de correspondencia oficial, contratos de venta de propiedad, y lo más devastador, una carta de la familia. Maldonado, que no dejaba duda sobre la bastardía de don Rodrigo y las circunstancias vergonzosas bajo las cuales se le había permitido usar ese apellido. Don Gaspar levantó la vista de los documentos y miró a don Rodrigo con una expresión que hizo que el hacendado palideciera visiblemente, comprendiendo que su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras estaba a punto de colapsar. Y luego se volvió hacia Catalina y le hizo una pregunta que cambió todo. ¿Tienes alguna prueba física de tu conexión con el conde de Monterroso más allá de tu palabra? Catalina sacó entonces el mechón de cabello con la nota de su madre, y cuando don Gaspar leyó las palabras escritas por Esperanza y examinó el mechón que claramente había sido preservado durante casi 2 décadas como el tesoro más preciado de una madre desesperada, algo en su expresión se suavizó con lo que podría haber sido compasión genuina, porque él mismo tenía hijas en España, y la idea de que una de ellas pudiera algún día encontrarse en la situación de esta joven esclava frente a él, lo tocaba en un lugar que toda su educación legal y administrativa no había logrado endurecer completamente. Fue en ese momento cuando Rafael, quien había estado observando todo esto con una expresión de confusión creciente, cometió el error fatal de gritar que nada de esto importaba, porque incluso si la esclava tenía alguna conexión lejana con algún noble español, eso no le daba ningún derecho sobre la hacienda que su padre había comprado legalmente y que él heredaría como único hijo legítimo de don Rodrigo Maldonado. Y esas palabras le dieron a Catalina la apertura perfecta para soltar la bomba que haría explotar no solo las ilusiones de Rafael, sino la estructura completa de la familia Maldonado, diciendo con voz clara que resonó en cada rincón del salón en silencio: «Pero tú no eres el hijo legítimo de don Rodrigo Maldonado, Rafael. Eres el hijo del capataz Esteban Morales, quien violó a tu madre, la señora Isabela, hace 20 años. Una verdad que Juana, la partera, puede confirmar bajo juramento, porque ella estuvo presente durante tu nacimiento y escuchó a tu madre confesar entre gritos de dolor quién era realmente tu padre. Explotó todo. Catalina acaba de revelar todos los secretos frente al virrey y la alta sociedad colonial. Don Rodrigo es un bastardo, Rafael es hijo del capataz y Catalina es la verdadera heredera noble. Suscríbete a Venganza Colonial ahora para ver cómo termina esta saga épica. Comenta, ¿crees que Catalina sobrevivirá a esta noche o que don Rodrigo intentará matarla antes de que las autoridades puedan protegerla? Dale like y comparte esta venganza histórica. El silencio que siguió a la revelación de Catalina duró apenas 3 segundos antes de que el salón estallara en un caos absoluto que ninguno de los presentes olvidaría jamás, con Isabela desmayándose dramáticamente en los brazos de una sirvienta mientras su rostro se tornaba del color de la ceniza ante la
exposición pública de su secreto más oscuro, con Rafael lanzándose hacia Esteban con las manos extendidas como garras, buscando estrangular al hombre que aparentemente era su verdadero padre, con don Rodrigo intentando desesperadamente negar todo, mientras su voz se quebraba, revelando que en algún nivel profundo sabía que las acusaciones eran verdaderas, y con el virrey y el inspector de asuntos coloniales ordenando a los soldados que restauraran el orden inmediatamente y que detuvieran a todos los involucrados hasta que se pudiera realizar una investigación completa. En medio de todo ese caos, Catalina permaneció de rodillas en el centro del salón, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de liberación, porque después de meses de vivir con el peso de esos secretos, después de soportar humillaciones y abusos mientras planeaba pacientemente su venganza, finalmente había logrado lo que había parecido imposible. Había usado la verdad como un arma más poderosa que cualquier violencia física podría haber sido. Había expuesto la hipocresía y la corrupción de aquellos que se creían intocables, y había demostrado que incluso en un sistema diseñado específicamente para mantener a personas como ella sin voz y sin poder, la inteligencia, el coraje y el timing perfecto podían cambiar el destino. La investigación que siguió durante las semanas posteriores confirmó cada una de las acusaciones que Catalina había presentado, con don Gaspar de Villaverde, descubriendo no solo que los documentos que ella había proporcionado eran auténticos, sino que había aún más evidencia enterrada en los archivos oficiales de Cartagena y Bogotá, que demostraba un patrón de fraudes y falsificaciones que involucraba no solo a don Rodrigo, sino a varios otros hacendados de la región que habían construido sus fortunas sobre títulos cuestionables y prácticas comerciales que violaban las leyes de la corona. Don Rodrigo fue arrestado y enviado a España para ser juzgado por fraude nobiliario y por las violaciones de las nuevas regulaciones sobre el tratamiento de esclavos que la inspección de su hacienda había revelado en toda su brutalidad, y aunque probablemente usaría su fortuna restante para comprar abogados caros que minimizarían su castigo, su reputación quedó destruida completamente, y la hacienda San Miguel del Olvido fue confiscada por la corona pendiente de la resolución sobre quién tenía derechos legítimos sobre la propiedad. Isabela sufrió quizás el destino más cruel de todos, porque aunque no fue arrestada criminalmente, ya que técnicamente ella había sido víctima de la violación que resultó en Rafael, la revelación pública de su deshonra la convirtió en una paria social que ninguna familia respetable querría recibir jamás, y terminó sus días recluida en un convento en las montañas donde pasaría el resto de su vida en oración forzada, contemplando los pecados de orgullo y crueldad que habían sido su verdadera naturaleza. Rafael enfrentó una crisis de identidad tan devastadora que algunos testigos reportaron que enloqueció temporalmente al comprender que todo lo que había creído sobre sí mismo era una mentira, que la educación cara en Salamanca y el futuro brillante que había imaginado como heredero de una fortuna colonial estaban construidos sobre la violación de su madre por un esclavo convertido en capataz, y que su prometida aristocrática de Madrid rompió el compromiso inmediatamente cuando las noticias del escándalo llegaron a España, llevadas por las cartas entusiastas de chismosos que se deleitaban en la caída de los que se habían creído superiores. En cuanto a Esteban Morales, el capataz que había aterrorizado a generaciones de esclavos con su violencia brutal y que resultó ser el padre biológico del supuesto heredero legítimo, fue encontrado ahorcado en su propia habitación 3 días después de las revelaciones,
Y aunque oficialmente se declaró suicidio, había rumores persistentes de que algunos de los esclavos a quienes había torturado durante años habían tomado justicia en sus propias manos, y las autoridades decidieron no investigar demasiado profundamente, porque un capataz muerto era un problema menos del cual preocuparse en medio del escándalo mayor que seguía desarrollándose. Pero el verdadero milagro, la justicia poética que hizo que esta historia se convirtiera en leyenda contada durante generaciones en toda la Nueva Granada, fue lo que le sucedió a Catalina. El inspector don Gaspar de Villaverde, impresionado profundamente no solo por el coraje de la joven, sino también por su inteligencia extraordinaria demostrada en cómo había planeado y ejecutado su revelación, y conmovido por la injusticia de que alguien con sangre noble verificable hubiera sido esclavizada ilegalmente, tomó su caso directamente ante el virrey, argumentando que Catalina debía ser liberada inmediatamente y reconocida como persona libre con todos los derechos que su linaje le otorgaba. Más aún, cuando las cartas fueron enviadas a España informando al conde don Fernando de Monterroso de que la hija que nunca supo que tenía había aparecido en circunstancias tan dramáticas, el conde, quien ahora era un hombre viejo y viudo sin herederos legítimos sobrevivientes, respondió reconociendo oficialmente a Catalina como su hija natural y otorgándole una pensión generosa, además de instruir que si se confirmaba que la hacienda San Miguel del Olvido había sido vendida bajo términos cuestionables, su voluntad era que la propiedad fuera devuelta a su hija como compensación parcial por los años de sufrimiento que ella había experimentado debido a su abandono. 6 meses después de aquella noche explosiva en el gran salón, Catalina caminaba como mujer libre por los campos de caña de la hacienda que ahora legalmente le pertenecía, y su primer acto como propietaria fue liberar a todos los esclavos que habían sido propiedad de don Rodrigo, ofreciéndoles la opción de permanecer como trabajadores asalariados o recibir una porción de tierra para cultivar como propietarios independientes. Una decisión radical que escandalizó a los hacendados vecinos, pero que ganó la admiración de los reformadores en España, que la veían como ejemplo de cómo las colonias podían evolucionar hacia sistemas más justos. Juana, la partera anciana cuyo conocimiento de los secretos había hecho posible toda esta revolución, vivió sus últimos años en una casita cómoda en la propiedad con Catalina, visitándola diariamente para escuchar más historias del pasado y para agradecerle por haber guardado la memoria de su madre Esperanza durante tantos años. Y en las noches, cuando Catalina se sentaba en el balcón de la casa principal mirando las estrellas sobre las montañas, a veces sacaba el mechón de cabello de su madre, que ahora guardaba en una caja de plata, y le susurraba a la memoria de Esperanza que su sacrificio no había sido en vano, que la hija que ella había traído al mundo en secreto y terror había crecido para reclamar no solo su herencia, sino también su dignidad, demostrando que incluso en un sistema diseñado para aplastar a los vulnerables, la verdad y el coraje podían triunfar de maneras que parecían imposibles hasta que sucedían. Esta es la verdadera historia de cómo una muchacha vendida por una moneda de oro se convirtió en la dueña de la hacienda, donde debió haber nacido como heredera, de cómo los secretos enterrados durante décadas fueron desenterrados para destruir a los corruptos y elevar a los oprimidos, de cómo la venganza más perfecta no se sirve con violencia, sino con verdad expuesta en el momento y lugar precisos donde no puede ser ignorada. Si esta historia de justicia poética te ha movido, si has sentido la rabia ante las injusticias y la satisfacción ante la venganza merecida, entonces suscríbete ahora mismo
a Venganza Colonial, porque hay cientos de historias más como esta esperando ser contadas, secretos enterrados en los archivos polvorientos de la época colonial que merecen ver la luz. Comenta aquí abajo qué parte de la venganza de Catalina te pareció más satisfactoria. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia a veces llega de las formas más inesperadas. Y recuerda que cada like, cada comentario, cada suscripción es un voto para que sigamos desenterrando estas historias que los poderosos de aquella época quisieron mantener enterradas para siempre. La venganza colonial continúa y la próxima historia podría ser aún más impactante que esta. Nos vemos en el próximo capítulo de Secretos, Traiciones y Justicia Poética.